Hola, buenas, bienvenidos a esta demostración en la que vamos a tratar de la ANOVA unidireccional, llamada también ANOVA simple. Y para ello, antes me gustaría recapitular sobre el diseño de la investigación. Es un diseño de 3 por 1, es decir, que solo tenemos una variable independiente. En este caso estamos hablando de la variable anclaje verbal. Tenemos tres condiciones: el logotipo de empresas para fines benéficos. En este logotipo solo aparece el componente visual, la primera condición. En la segunda condición aparece el nombre de la organización. En este caso estamos ante la condición con anclaje verbal incompleto. Y la tercera condición es aquella en la que aparece el elemento visual del logotipo de la empresa, de la organización para fines benéficos, el nombre de la organización y la frase publicitaria. A esta condición la llamaremos la condición con anclaje completo, anclaje verbal completo. Bien, esto significa que en esta investigación lo que queremos averiguar es hasta qué punto influye la presencia de anclaje verbal en la intención de donar de un grupo de consumidores, de ciudadanos jóvenes españoles y franceses. Muy bien, vamos a pasar a realizar el análisis de ANOVA. Para ello iremos a la pestaña ANOVA y vamos a escoger la segunda opción, dado que nos ofrece más opciones que la primera. ANOVA. Bien, lo que haremos primero será introducir la condición 3 en la caja de Fixed Factors, factores fijos. De hecho, la caja donde se introducen las variables independientes. Y vamos a buscar la variable dependiente, como veis aquí, intención de donar, y la vamos a introducir en la caja de variables dependientes. Como veis, la prueba de ANOVA ha sido ya realizada y aparece en la tabla a la derecha de vuestra pantalla que el valor de P es significativo. Daros cuenta que tenemos un valor de 0.001. El valor de F es 27,7, que es considerable. Y lo que vamos a hacer ahora es introducir una serie de cálculos que nos van a permitir determinar si este valor de P es relevante. Si la diferencia que ha encontrado, que ha localizado la prueba estadística es relevante. Tener en cuenta que en esta fase de la ANOVA, la que se suele llamar el ómnibus ANOVA, se nos presenta que hay una diferencia significativa entre las tres condiciones. Pero lo que todavía no sabemos es dónde se encuentra esa diferencia. Es decir, es una diferencia que se encuentra entre la condición número 1 y la condición 2, o la condición 1 con la condición 3, o todas se diferencian entre ellas. Esto lo veremos en el análisis de post-hoc. Pero antes de pasar al análisis de post-hoc, lo que tenemos que hacer es averiguar si hemos violado o no las asunciones. Vamos a Assumption Checks y vamos a clicar en Homogeneity Test, la prueba de homogeneidad del Ливейн, y después también vamos a clicar la opción de Normality, Shapiro-Wilk, que nos va a permitir determinar si la distribución de las respuestas ha sido normal. Bien, vayamos a la primera asunción, la prueba de Ливейн. Como podéis observar, el valor de P es significativo, con lo cual hemos violado esta asunción. La homogeneidad de las varianzas entre las tres condiciones no la hemos conseguido, pero de todas formas lo que podemos hacer es, para evitar que determinemos que tenemos un falso positivo, podemos reducir el valor de la P de P igual o inferior a 0,5 a P igual o inferior a 0.01, con lo cual reducimos la probabilidad de que encontremos un resultado significativo que no lo sea debido al hecho de que tenemos una violación de la asunción de la prueba de Ливейн. Bien, en este caso, si utilizamos el valor de 0.01 como valor determinante, la cesura determinante
para indicar si el resultado conseguido es significativo o no, podemos comprobar que el valor que habíamos obtenido de la P, .001, es un valor inferior a .01, con lo cual la significancia la hemos podido comprobar, determinar. En cuanto a la normalidad, otra asunción necesaria para las pruebas paramétricas, como en este caso la ANOVA unidireccional o ANOVA simple, o en inglés One Way ANOVA, podemos ver que las pruebas de Shapiro-Wilk, la prueba de Kolmorov-Smimov y la de Anderson-Darling, en los tres casos no encontramos un valor significativo de la P, con lo cual, en este caso, la normalidad de la distribución de las respuestas es correcta. Bien, otro aspecto interesante es averiguar si la diferencia observada, el tamaño del efecto de las diferencias observadas, es un tamaño pequeño, mediano, fuerte o grande. Es decir, queremos saber si la diferencia significativa localizada a través de la prueba P es relevante. Bien, tenemos dos opciones, la eta cuadrado y la eta parcial, la eta cuadrado parcial. Normalmente para las ANOVAs con solo una variable dependiente y un factor, como en este caso, la eta cuadrado es suficiente. En el caso de que tuviéramos más variables independientes y más variables dependientes, utilizaríamos la eta cuadrado parcial. Fijaros que en este caso no importa cuál utilicemos, puesto que el valor de la eta cuadrado es idéntico al valor de la eta cuadrado parcial. 0.217, 0.217. Bien, si multiplicamos este coeficiente por 100, nos dirá que el 21,7% de la diferencia observada se debe a la manipulación, a la condición, a la presencia de anclaje verbal. En las ciencias sociales, un efecto que se encuentre por encima de 0.14 se considera como un efecto grande. Un efecto medio sería aquel que se encuentra entre 0.06 y 0.13, y el efecto pequeño sería el que se encuentre entre 0 y 0.01. En este caso, como veis, se explica en un 21,7% la diferencia encontrada gracias a la variable independiente de anclaje verbal. Muy bien, ahora nos gustaría saber entre qué condiciones de las tres que hemos utilizado se encuentran esas diferencias. Vamos a pasar a la prueba de post-hoc tests, que es la segunda fase de la prueba de ANOVA, y en las opciones que nos ofrece Yamovi, la estándar es Tukey. Tukey también es una prueba fuerte, pero vamos a utilizar Bonferroni puesto que es la prueba que se suele utilizar para ANOVAs simples y con solo una variable dependiente. Condición es la variable independiente y la vamos a pasar a la caja de la derecha. Y si queréis, como he dicho, las pruebas de post-hoc son pruebas por pares, entonces podríamos también marcar el tamaño del efecto de la Cohen, de la D de Cohen, que nos indicará si la diferencia entre un grupo y otro es pequeña, media o grande. Pasemos ahora a la tabla generada por Yamovi y como podéis ver aquí en esta tabla aparece post-hoc comparisons condición 3 y nos presenta a la izquierda de la tabla la condición 3 sin anclaje verbal, que sería la condición de control, el logotipo sin anclaje verbal, y lo compara con el logotipo con anclaje verbal incompleto en el que aparece el nombre de la organización. Como veis, la diferencia es de 1.545. En el caso de la comparación entre la versión, la condición sin anclaje verbal
y anclaje verbal completo con el nombre de la organización y el eslogan, veis que la diferencia es 1.737. Por último, comparamos la versión o condición con anclaje verbal incompleto con el nombre solo de la organización con la condición 3, el anclaje verbal completo, es decir, con el nombre de la organización y el eslogan. Y como veis, la diferencia es de 0.192. La diferencia entre estas dos condiciones es inferior a la diferencia constatada entre la condición sin anclaje verbal y las otras dos condiciones con anclaje verbal incompleto y anclaje verbal completo. Ahora lo que queremos averiguar es cuál de estas comparaciones ofrece una diferencia significativa. Vamos a correr la pantalla y podéis observar que en el caso de la primera comparación obtenemos una diferencia significativa de la P, un valor significativo, con corrección Bonferroni, y también en la segunda comparación. Es decir, que el logotipo sin anclaje verbal se diferencia de forma significativa del logotipo con anclaje verbal incompleto, es decir, son nombres de la organización, y a su vez la comparación entre la versión del logotipo sin anclaje verbal y el logotipo con anclaje verbal completo, obtenemos también una diferencia significativa. No obstante, la comparación entre las dos condiciones donde el nivel de anclaje verbal es la diferencia, no obtiene una diferencia significativa. Si observamos aquí el efecto de las diferencias, podéis observar que en el caso de las dos pruebas significativas aparece un valor que está por encima de 0.014 y en el caso de la comparación no significativa, obviamente el tamaño de la diferencia del efecto no es relevante. En el caso de Cohen, una diferencia que se encuentra entre 0.0 y 0.2 se considera pequeña, entonces aquí estamos ante dos efectos pequeños. Resumiendo, hemos podido constatar que la presencia de anclaje verbal determina la intención de donar de los participantes en ese experimento. Es decir, cuando aparece un logotipo con el nombre de la organización, cuando aparece un logotipo con el nombre de la organización y el eslogan, los participantes en este experimento dicen que estarían dispuestos a donar más dinero a estas organizaciones que si lo comparamos con la ausencia de anclaje verbal en el logotipo. Es decir, un logotipo sin anclaje verbal para este grupo experimental, del experimento, no supondría que darían más dinero a estas organizaciones. Muchas gracias.